Muy bienvenidos para todos, que el Señor les bendiga ricamente mientras una vez más volvemos nuestra mirada a la palabra santa del Señor. Damos la bienvenida a todos presentes y también los que nos acompañan por medio de las grabaciones. Saludos en el Señor. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada, ubicada en San José, Costa Rica. Hoy continuamos y posiblemente terminamos una miniserie sobre Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Les invito a que busquen en sus Biblias Hechos 2. Ya leímos del 1 al 13 3 veces. Entonces vamos a seguir del 14 al 21 y luego del 36 al 42. Entonces, ya ustedes ya saben del 1 al 13, porque lo hemos leído varias veces. Y después de que las señales del viento y de las lenguas de fuego, y que hablaron en todos los idiomas de los que estuvieron presentes, versículo 14, los acusan de estar borrachos. Entonces leemos en 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, estaba apenas las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y él cita la profecía en Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y dará prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pasemos a 36. Predica Pedro, sigue su sermón y termina diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Algunas personas me han preguntado sobre las lenguas, hablar lenguas, pero realmente no voy a dedicar tiempo de hablar de esto, hermanos, porque aquí está totalmente claro que eran los idiomas de todos los que habían venido, de los de alrededor de Jerusalén. Así que yo no sé qué hay que decir. Fue una habilidad que el Espíritu Santo les dio de no, sin haber aprendido algún idioma, pudieron testificar de Cristo. Y en 1 de Corintios es lo mismo. Pablo habla de un intérprete traduce. Así que no sé qué hay más que decir de las lenguas. Ya no existen. Ha habido historias tristes de personas dentro de círculos pentecostales que se embarcaron, fueron a países lejanos sin saber el idioma, y llegaron ahí pensando que el Espíritu Santo les iba a dar el don de idiomas nuevos, y no se los dio porque ya no existe, y se tuvieron que, pasaron penurias y algunos se tuvieron que volver en mucha pobreza. Este don fue algo que Dios
dotó la iglesia primitiva, especialmente los apóstoles, para poder anunciar. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en idiomas, otras lenguas, más que todos. Y estas eran parte de las señales de los apóstoles, que ya no está con nosotros. Y esta lengua no se refiere a aquella glosolalia, que no son idiomas humanos. Eso no encontramos prueba de que eso haya sido ningún don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que pasa en Pentecostés, hermanos? Señales de que el Cristo ascendido está con su iglesia. El Cristo que se fue al cielo está presente. El viento, presencia de Dios. Fuego, presencia de Dios. Y el efecto inmediato, ¿cuál fue el efecto inmediato de recibir esas señales de que Cristo realmente estaba vivo, estaba a la diestra del Padre, pero estaba junto con su iglesia en la persona del Espíritu Santo? El efecto inmediato fue la proclamación valerosa de salvación en Cristo. Cristo a quien el Padre había hecho Señor y Cristo ungido. ¿Y cuáles fueron los resultados? 3,000 convertidos en un solo sermón. ¿Dónde vamos a hablar de estas cosas? En primer lugar, el Espíritu Santo que todo creyente en Cristo ha recibido, hermanos, otorga una tremenda seguridad, una tremenda confianza y una tremenda convicción. A pesar de los judíos que acababan de crucificar a Cristo y que amenazaban a Pedro y Juan y todos los apóstoles, a pesar de los judíos, Pedro les dice en su cara más de una ocasión, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor. En versículo 36, mire conmigo, sepa pues, versículo 36 que acabamos de leer, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pase al capítulo 3, versículo 14. Otra vez, Pedro está diciendo lo mismo, en su cara, mas vosotros negasteis al santo, al justo. Esos términos son términos de Dios. Por eso crucificaron a Cristo, porque se hacía Dios. ¿Se acuerda? Ahora Pedro, junto en la presencia de estos mismos que crucificaron a Cristo, dice, ustedes negaron al santo y al justo. Esos eran términos que los judíos usaban solo para Dios. Pedro también está afirmando que Él era Dios, al santo y al justo, y pediste que se os diere un homicida, Barrabás, y mataste al autor de la vida. Otro término para Dios, Jehová. Mataste al que es autor de la vida. Capítulo 4, están ante el concilio, los llaman a mandar, los van a amenazar de muerte. En capítulo 4, versículo 10, dice, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Cristo, a quien vosotros crucificasteis y que Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo hablé el domingo pasado, hermanos, de un sentir que yo tengo de la iglesia cristiana en Costa Rica. No todos, gracias a Dios. No todos, inclusive hay diputados en nuestra asamblea que son valientes. Pero muchos, me temo, callarán ante muchas cosas que están pasando en Costa Rica. Ese no es el espíritu que nos ha sido dado, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y ese Espíritu Santo que fue dado a Pedro y a Juan, hermanos, les dio una convicción interna y la seguridad de que Cristo estaba con ellos. Y pase lo que pase al cuerpo, sus almas estaban en manos del Cristo resucitado. Yo voy a mencionar varios pasajes, no los vaya a buscar apuntes si usted está tomando apuntes. No busquemos para no atrasarnos, porque tengo mucho que decir en esta mañana. Pero en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, Pablo dice, en Él, en Cristo,
vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oiga el proceso, habiendo escuchado, habiendo creído, fuisteis sellados. Lo mismo que Pedro dijo, arrepentíos, creen en Cristo, recibiréis el don. Pablo sigue lo mismo, escuche el evangelio, ustedes escucharon, creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Al creer en Cristo, hermano, recibimos el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los chicos han tenido miedo en alguna ocasión de la oscuridad? ¿Nadie? Yo me acuerdo cuando era chiquitillo y tal vez tenía que levantarme en la noche, ir al baño o algo, y todo era oscuro. Siempre pensaba, al poner los pies pelados en el piso, siempre pensaba, ¿qué estará debajo de la cama? Yo no sé si alguien más ha pensado en eso. Yo intelectualmente sabía que no podía haber nada debajo de la cama, pero de ahí en la oscuridad uno no sabe. ¿Algún monstruo? ¿Algún lagarto? Bueno, ya estoy metiendo más miedo de los que no se habían imaginado. Mariano está preocupado ahora. ¿A cuántos adultos posiblemente en este momento tenemos miedo de algo que pueda pasar? De hablar con alguien, de ir a algún lado, de confrontar alguna situación. El miedo, el temor, la incertidumbre es parte de la vida humana porque nosotros no somos ni omniscientes ni omnipotentes, estamos lejos. Pero el sello que ha dado el Espíritu Santo al cristiano, hermanos, quita el temor de cualquier cosa de este mundo. No estamos hablando de una locura, no estamos hablando de una persona alocada, atrevida, de forma, usted me entiende, ¿verdad? Pero estamos hablando del temor de hacer lo que Dios pide. Esa convicción, esa confianza, ese poder, hermano, es el sello del Espíritu Santo. Este término que Pablo utiliza, sellado, no es solamente, yo antes creía que era como el sello, cancelado, el recibo está cancelado, ¿verdad? Un sello. Sí significa eso, pero significa más. Se utiliza cuando sellaron la tumba de Jesús. Se asegura, no solo sellado, sino asegurado. Es el sello que el Espíritu Santo nos ha dado, hermano. Nos ha asegurado. Sí, estamos estampados, sí, pero asegurados también. Nadie, dice el versículo que dijeron, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo nos es dado para darnos una tremenda seguridad y confianza. En segundo lugar, el Espíritu Santo, su obra es regenerar el corazón y obrar una transformación real. 3,000 personas, el primer día de la venida del Espíritu Santo al mundo, o sobre la iglesia, 3,000 personas se compungieron de corazón y se convirtieron a Jesucristo. Este término, hasta donde yo pude encontrar, solo se encuentra aquí en este versículo, en este pasaje, se compungieron de corazón. ¿Qué significa? Niños, usted sabe qué es compungirse. Apuesto que no, porque nunca lo usamos. No es un término muy común. ¿Sabe qué significa? Apuñalado el corazón. Eso es lo que significa. Dolor. Cuando ellos oyeron que este hombre que ellos habían pedido que lo mataran, o lo habían hecho ellos mismos, ellos sintieron un dolor verdadero en su corazón. Ahora, ninguno de nosotros estuvimos presentes pidiendo, crucifícale, crucifícale. Pero ¿por qué se colgó en esa cruz, hermano, si no fue por nuestro pecado? El compungirse de corazón, el sentir el cuchillo en el corazón por mis pecados es obra del Espíritu de Dios. Y si usted nunca ha sentido dolor en su corazón por su pecado, es que no ha experimentado la regeneración del Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace. Se compungieron de corazón y pidieron, ¿qué haremos? Y ese es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Siento dolor. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Y qué hago?
Ahora, Dios permitió este resultado poderoso, que no siempre sucede con la predicación de Jesucristo, pero Dios permitió este resultado poderoso ese día para mostrar lo que es el fruto verdadero en el corazón de la persona elegida. En 2 de Tesalonicenses 2:13, Pablo describe la salvación así: debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La persona elegida del Señor, el fruto del Espíritu Santo de venir sobre él es santificación del Espíritu Santo, el compungirse de corazón, el sentir dolor, tristeza ante Dios por mi pecado y ser regenerado. En Romanos capítulo 8, a que vamos a volver en un momento, en Romanos 8, Pablo dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y bajando a 5 y 6, los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, hermano, ha habido una transformación total. Ha habido una regeneración. ¿Qué significa regenerarse? Volver a vivir. Regenerar es vivir después de estar muerto. Ahora, Pablo en Romanos 8 está hablando de esto después de Romanos 7. En Romanos 7 habla de la terrible lucha. Pablo dice: yo deseo el bien, pero veo en mis miembros otra ley del pecado que me hace pecar. Me lleva a pecar. Entonces, hermanos, esta enseñanza de la obra del Espíritu Santo en el cristiano es para ánimo. Usted como yo luchamos con el pecado, no hemos superado el pecado. Si usted ya hubiera superado el pecado, no estaría aquí, porque el Señor se lo lleva. Ya el proceso se completó y Dios se lo lleva al cielo. El hecho de que usted y yo estemos aquí es que estamos de camino todavía. Estamos en la escuela todavía. Los chicos no salen de la escuela hasta que les den su título. Usted y yo no hemos recibido el título todavía. Estamos aquí de camino. Estamos en proceso. Ahora, esta palabra viene para animarnos, hermano, que la obra del Señor va a ser obrar en nosotros vida, no muerte. Pero también hay un llamado a nosotros que vamos a hablar ahorita en el tercer punto. Entonces, primero 2 puntos. Primero, seguridad y confianza del Espíritu Santo. Segundo, regenera el corazón, transforma el corazón. Tercer punto, el Espíritu Santo trae una nueva agenda. Una nueva agenda. El hermano Juan Carlos habló de eso en la escuela dominical de adultos hoy. Nos da nuevas directrices. Algunos de los viejos reconocerán esta melodía. Tun, 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 tun. ¿Se acuerda lo que era? ¿Qué es? Misión Imposible. Recibía, no sé, yo me crié sin tele, no me acuerdo, pero un casetcito, algo, una cosa, y que recibía sus instrucciones y se autodestruía en 30 segundos y ya tenía su misión que tenía que ir a cumplir. La misión no era del detective, la misión la mandaba el capitán. Así es con nosotros, hermanos. Y no es una misión imposible tampoco, ni oculta. Está bien clara la misión. Todos tenemos prácticamente la misma misión adaptada a nuestras circunstancias. Y es pública. Pero hemos recibido la misión de afuera, de otro, de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, en Romanos capítulo 8, eso sí quiero que miren, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito,
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? No son hijos de Dios. Solo los guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Arriba en versículo 9, Pablo había dicho, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, estamos hablando de una cualidad de personas que han creído en Jesucristo, y el que cree en Cristo recibe el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. Ahora, la guianza del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo no es algún superdón para solamente algunos ungidos. Eso usted sabe que anda en algunos círculos de la iglesia evangélica hoy. Los superapóstoles, los superungidos, y es un superdón que ellos sí tienen la unción del Espíritu Santo. No, hermano. Vea lo que dice el apóstol. Todos los que son guiados del Espíritu de Dios son hijos. Esto es un beneficio para todo creyente. Hay creyentes nuevos, débiles en su fe. No se preocupe, no se preocupe. Dios le va a dar la misma medida de su Santo Espíritu. Dios no es mezquino. Dios no dice, bueno, a unos más y otros menos. No, todos los que son guiados por el Espíritu de Cristo son de Cristo. El Espíritu Santo viene a llenar su debilidad, mi hermano. ¿Tiene debilidades usted? Claro, como yo. El Espíritu Santo viene a cubrir esas debilidades. Viene a cubrir nuestras indignidades. Yo sé que hay momentos en que nosotros hacemos cosas o decimos cosas o pensamos cosas que no queremos que nadie sepa. Indignos. El Espíritu Santo viene, hermano, para curarnos. El Espíritu Santo viene, en otras palabras, a convertir hijos del demonio en hijos de Dios, para que podamos decir, Abba, papá, con esa confianza con nuestro Dios. El Espíritu Santo es dado, oiga bien, no para ayudarnos a evitar pruebas. El Espíritu Santo no está dado para ayudarnos a evitar las tribulaciones. Vea versículo 26 en este mismo capítulo. De igual manera el Espíritu nos ayuda, ¿dónde? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no es dado, hermano, para sacarlo a usted del apuro, para que usted nunca atraviese una prueba, para que nunca pase una tribulación. No, en medio de la debilidad. Yo no sé si a usted le ha pasado algo tan tremendo en su vida que usted ni sabe qué pedir a Dios. Tal vez usted dice, Dios, Señor, esto está tan enredado, tan confundido, yo ni sé qué pedirte. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado. A veces uno ni sabe qué pedir a Dios. No se preocupe en ese momento. No tiene que preocuparse. Porque el Espíritu que nos es dado va a interceder lo que sí usted necesita verdaderamente. Eso es lo que dice. Pero no es para sacarnos, no es que desaparezca el apuro. Es en medio del apuro ayudarnos a no pecar. El Espíritu Santo viene no para quitarnos los exámenes, sino para quitarnos la pereza. Como en esta iglesia es prohibida que los muchachos pidan por los exámenes, por buenas notas. Aquí tiene que pedir por qué cosa, para que Dios le dé ganas de estudiar. Eso es lo que intercede el Espíritu Santo. No que desaparezca el examen. Dios, pido que no haya más pruebas. Eso no, Dios no lo va a contestar. Dios, dame ganas de estudiar. Ayúdame a aplicarme para la prueba. La guianza del Espíritu Santo es básicamente sinónimo por la santificación en medio de, hermano, en medio de las pruebas. El Espíritu Santo no es magia.
También anda otra serie de conceptos aberrados, hermano, como que el Espíritu Santo es la fórmula mágica para éxito. Declaro en el poder del Espíritu de Dios éxito para mi negocio, éxito para mi matrimonio, y con solo decir las palabras mágicas, entonces el Espíritu Santo, el poder del ungido, entonces todo va a estar bien. Yo no tengo que esforzarme, no tengo que pensar más, es como agua bendita. Y los evangélicos, en lugar de traer agua bendita de la Virgen en Cartago, rocían, quién sabe cuántas esposas, aceite ungido en la almohadita del marido cuando no está, porque el apóstol lo ungió, ¿verdad? A ver si se compone mágicamente al marido. El Espíritu Santo no es una cuestión mágica, tampoco es una inyección milagrosa, esporádica. Mucho culto, lamentablemente mucho culto está diseñado a llevar todos a una euforia hasta que se ponen en trance, ya pierden la noción y, uy, qué bien se siente. Claro, cuando no está pensando en sus problemas se siente bien. Y al salir por la puerta, ¿qué pasó? Los problemas no cambiaron. El momento de éxtasis en medio de un culto no cambió nada en este mundo. El Espíritu Santo no es esto, hermano. Dice que los discípulos perseveraban en la doctrina, en la comunión, el partimiento de pan y las oraciones. Pedro y Juan perseveraban dando testimonio ante el concilio de los judíos. Efesios 2. Después de que Pablo dice que Dios nos rescató de ser hijos del diablo, por su misericordia, a ser hijos de Dios, resucitados con Cristo, por gracia salvos, versículo 10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano en que anduviésemos. Esa es la obra del Espíritu Santo, mi hermano. Conducirlo a usted en medio de este mundo, sí, en medio de pruebas, en medio de enfermedades, en medio de dificultades y pecado. Encaminarlo en las obras que Dios preparó de antemano, a pesar de. Ahora, el término guiados por el Espíritu Santo significa guiado por otro. Si usted es guiado por otro, ¿quién escoge la ruta? No usted. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros problemas son porque yo escogí mi ruta? Seamos sinceros, todas. Todas las veces que nos metimos en problemas fue porque yo escogí la ruta. Porque la ruta del Señor es perfecta. Guiados significa guiado por otro. Yo no soy el que escojo el camino. La agenda la fija Dios, la ruta la fija Dios, el camino lo fija Dios. Este término es muy fino, hermano, que no significa ser guiado. Yo no sé si ustedes han visto, hay una placa que yo he visto en muchísimas partes de las huellas en la arena. Entonces el poeta dice, vi 2 pares de huellas donde Jesús caminaba a la par mía, pero después en los momentos más difíciles solo vi un par de huellas. ¿Qué pasó, Señor? ¿Me abandonaste? Y Jesús dice, no, hijo, te alcé, te llevé a brazos. Ahora es muy bonito, entiendo el punto, pero ¿sabe qué? No es así. Guiado no significa ser llevado a brazos. Lo siento si es malas noticias, pero Dios no mágicamente te va a llevar al cielo alzado. Lo va a guiar y usted va a tener que caminar. Tampoco guiado significa arriado. A veces como pastor me siento como que el rebaño quiera que agarre un chuzo. Ojalá eléctrico. No, hermanos. Guiado no significa ni alzado a brazos ni arriado. Guiado es guiado. Jesús lidera y usted camina. A veces nos cansamos.
hay que seguir. A veces flaqueamos, hay que perseverar. Jesús va a guiar. Nosotros vamos a caminar. Él está con nosotros. Claro que nos toma la mano. Claro que nos pone el brazo alrededor de los hombros. Claro que enjuga las lágrimas. Claro que sí, está con nosotros. Pero no nos va a llevar alzado, ni nos va a llevar arriado. Nos va a guiar. Y ese esfuerzo que nos pide a nosotros, hermanos, es parte de lo que hace el Espíritu en nosotros. Repartimos, antes del culto, algo que salió en CR hoy, que yo no sé qué piensa usted, puede leerlo con tiempo. Tampoco pienso que estas cosas sean únicas de la sociedad costarricense. Yo que he tenido la oportunidad de conocer otros países, otras culturas, muchas de estas cosas son meramente humanas. Quiero notar, pero el punto es esto. Sí, siempre hay en una cultura, una sociedad como los cretenses, que Pablo decía, glotones, malas bestias, eran conocidos por una cultura fiestera, glotones y malas bestias. Y Pablo dice, repréndales, ¿verdad? Toda cultura, toda sociedad tiene ciertas características que anulan el efecto del Evangelio y de los cuales nosotros debemos ser conscientes para poder aplicar el Evangelio a esto. Y si nada más tomemos número uno, dejar que las cosas se hagan solas o que alguien se las haga. Yo creo que, hermano, podemos reconocer que eso es un problema en Costa Rica. Por lo menos si me pregunta a mí como pastor, le voy a decir, eso es un problema. No vamos a ver los demás. Hay algunas otras aquí que también presentan problemas para que el Evangelio prospere en este país. Yo digo a menudo, estoy esperando que los hermanos se me acerquen y dicen, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿O estamos esperando que se las hagan solas? Que Jesús lleve esta iglesia alzada o arriada, que es lo que preferimos. Hermanos, los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios y su palabra o no? ¿Estamos dispuestos o no? Pregunto, ¿estamos dispuestos o no? John Owen, en su libro acerca del pecado, dice, el pecado lleva a la decadencia y la desobediencia primero. Escuche bien. El pecado lleva a la decadencia y la desobediencia primero, obrando pereza y negligencia. Para John Owen, un gran erudito y gran pastor, él considera que la primera obra que hace el pecado en el cristiano para llevarnos a la decadencia y la desobediencia es pereza. Pereza y negligencia en las disciplinas cristianas, la palabra de Dios, en el esfuerzo por practicar lo que Dios pide. El pecado mata el esfuerzo y el pecado mata la vigilancia. Ahora, preguntémonos, hermanos, ¿cómo estamos? El Espíritu Santo, ya concluyendo, el Espíritu Santo es dado para transformar corazones de piedra en corazones vivos, convertirnos en hijos de Dios con la confianza de decir a Dios mismo, Abba, Papá. El Espíritu Santo nos da la confianza, nos da la convicción y nos da el sello que pertenecemos a Dios. Por el Espíritu Santo Dios comunica su agenda. Es el Espíritu Santo que hace viva esta palabra. Por eso los apóstoles, los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque habían recibido el Espíritu Santo. Y estaban recibiendo las órdenes para su misión. Por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, Dios comunica su agenda y lo guía a usted. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? ¿Tiene usted una visión
una visión para la obra de Dios en su vida, su hogar, su vida personal, esta iglesia, la obra reformada en Costa Rica. ¿Le apasiona a usted cuando el hermano Juan Carlos habla de Educación Plus, aplicando el Evangelio de Cristo en barrios marginados de nuestra ciudad? ¿Le apasiona o bosteza? ¿Le apasiona cuando hablamos de un colegio reformado con una misión privilegiada de instruir generaciones de hijos, no solo en las cosas de este mundo de Dios, sino en una fe en Jesucristo? ¿Le apasiona hablar de Secre? ¿Siente algo cuando hablamos de producir libros acerca de la palabra de Dios que nunca han sido publicados? ¿O no siente nada? ¿Es usted apático? ¿Es usted impaciente con su propia vida, sus propias cositas individuales, personales? ¿Es usted descuidado? ¿Es usted rebelde? Cristo derramó el Espíritu Santo, la señal del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Si usted no pertenece a Dios en Cristo, si hay alguien escuchando este mensaje que no pertenece a Dios en Cristo, usted necesita el Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo. Y lo único que le puedo decir es lo que Pedro dijo: arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si usted es de Cristo, quiere decir que usted ha recibido el sello de todo esto que estamos hablando hoy, para que usted sepa que pertenece a Dios y para que cumpla la misión trazada por su Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana que tú nos has dado. Gracias por el Espíritu Santo prometido en Jesucristo. Gracias, oh Dios, por ese sello de tu Santo Espíritu que nos asegura que pertenecemos a ti, que tenemos toda confianza de entrar a tu presencia, a decirte papá. Y también por el Espíritu Santo que obra esa convicción en nuestra vida, Dios, de perseverar, la convicción de cumplir, de caminar guiados por Jesucristo. Oh Dios, pido que por cada persona escuchando este pasaje, y pido en especial por esta iglesia, esta congregación, Padre, aleja de nosotros para siempre, Señor, todo aquello, sea cultural, sea personal, pero que impida una práctica apasionada, fervorosa del Evangelio. Aleja de nosotros, Padre, la apatía, la pereza, el dejar que otros hagan, todos, Padre, las complicaciones que nosotros inventamos para no ser guiados, no dejar que Cristo nos guíe, no caminar junto con Cristo hacia las tareas que tú tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.